Segunda de Corintios 11, 16 al 32. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y leamos todos juntos. Segunda de Corintios 11, 16 al 32. La palabra de Dios dice: otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo con lo que hablo según el Señor, sino como en locura, con esa confianza de gloriarme. Puesto que muchos glorian según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana maltratarás a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues oraréis a alguno os esclaviza, si a alguno os devora, si a alguno va beso, si a alguno se enlace, si a alguno se da sujetadas. Para vergüenza mía lo digo, por eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otros tengan osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Sois israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son descendientes de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotos sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces ha sido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de ministerio, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos y en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se notó cada día, de preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y quién enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en la que es de divinidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Eta, aguardaba la ciudad de los damascos para prenderme. Amén. Hasta el 32, hermanos. Gracias, amén. Vamos a tener nuestra proclamación de nuestra palabra y nuestro mensaje a cargo de nuestra hermana Damaris Durán Barrera. Ella es psicóloga en la UCLA, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha trabajado en atención a familias y mujeres en el DIF. Una mujer extraordinaria cristiana que vincula su preparación con el conocimiento de Dios para ayudar al corazón herido. Vamos a darle la bienvenida así de pies, hermanos, y vamos a esperar su palabra para que sea proclamada a través de ella. Pase, hermana, pase. Pueden tomar su lugar. Qué bonito recibimiento, les digo que miren, ya mejor me traje el Kleenex porque soy muy agradecida con Dios y con ustedes y soy muy llorona, entonces, gracias hermanas de la Unión Femenil, Loida, y gracias, ¿cómo es? Lidia, y sí, miren, y acá sí le puse Lidia y ahorita me equivoqué, y a toda la iglesia, muchas gracias. Y reciban un saludo también de mi esposo, que ahorita, de África, ¿se acuerdan que la última vez que vine estaba en África? Pues se enfermó y se tuvo que ir a Brasil, entonces allá está en Brasil. Y pues ya hace mucho tiempo que no lo veo, nada más nos comunicamos por teléfono,
pero reciban un saludo también de mi esposo Ronaldo. Gracias. Bueno, yo me voy a, no sé si pueda quitar el micrófono, hermanos, para poderme bajar. Ay, gracias. Me voy a bajar acá, me siento mejor. Les decía a las hermanas ahorita que llegué, con las que platiqué en la mañana, que es un tema bien difícil, hermanos, el que vamos a tratar el día de hoy, que aparentemente se ve así como que, ay, la lealtad, ¿no? Es una palabra, claro, la lealtad, pero es muy hermosa la lealtad, pero es muy sufriente o muy sufrida la lealtad. Y no siempre encontramos lealtad. Yo les decía que, y no es para vanagloriarme, es que pues así me hizo el Señor y le agradezco. Yo soy muy leal y he sufrido mucha deslealtad, ¿no? Que es lo contrario a la lealtad, y ahorita vamos a ver de este tema. Ay, ¿hacia dónde tengo que...? Ay, perdón. Sí, hacia abajo. O no sé si de acá sí está prendido. Ah, perdón. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, aquí nada más rápidamente vamos a ver en este mes del hogar los valores del reino que transforman a las familias. Y como les decía, es el subtema 2, que es lealtad. Y el objetivo es que las familias cristianas enriquezcan su fe y su vida familiar, observando y practicando los valores del reino que encontramos en la palabra de Dios, los cuales vivificarán y traerán nuevo brío a las relaciones interpersonales de la vida familiar. Y esa es mi oración, hermanos, que en lo particular como personas y como familias tengan un rendimiento a los pies de Cristo y un refrescar en su vida cristiana, y que se practiquen, que practiquemos siempre los valores del reino. Vamos a leer de manera rápida. Aquí están todos los versículos, o si ustedes quieren sacar su Biblia, como se sientan más cómodos. Ruth 1, del 8 al 17, y lo vamos a leer todos juntos, por favor. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada,
que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amén. ¿En dónde recuerdan que leemos comúnmente estos últimos versículos? En las bodas o en las invitaciones de las bodas, ¿verdad? Es como un versículo o unos versículos como muy deseados para los casamientos. Y bueno, este es el versículo clave, ya no lo vamos a volver a leer, ya lo leímos. Y vamos a ver de manera rápida cuál es la diferencia entre lealtad y fidelidad, aunque en muchos textos se toma como si fuera un sinónimo. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia antes de que lean ahí? ¿O una de las diferencias? Sí, les voy a hacer como a mis estudiantes de la universidad, se las voy a quitar esa. Ay, no es cierto. ¿Alguien que quiera decir? Todos estamos aquí para aprender en esta mañana, gracias a Dios. ¿No? O lo que hayan escuchado, que es una diferencia entre lealtad y fidelidad. ¿O si creen que es la misma? ¿No? Hay gente que dice que lealtad es más que la fidelidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿O que es más la fidelidad que la lealtad? Sí, hermana. Yo creo que la fidelidad es cuando uno entra en un compromiso, pues hasta legal, ¿no? Como lo es el matrimonio, por ejemplo. Y la fidelidad se viene dando a través también de los padres hacia los hijos y así sucesivamente de la familia. Es un compromiso moral, es un compromiso espiritual, es un compromiso también legal. Y en cambio creo yo que la lealtad se da más bien en los grupos sociales, como por ejemplo el trabajo, o con mis vecinos, o en otros grupos diferentes a lo que es, pues también en la iglesia se puede dar lealtad y también la fidelidad, porque tenemos un compromiso de una relación permanente y estrecha con Dios, y Él lo hace así. Sí, hermana, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, me voy a permitir leer primero la fidelidad y después la lealtad. La fidelidad se centra más en la exclusividad y, como decía la hermana, en una relación comúnmente, que no necesariamente porque puede ser entre hijos, entre amigos, pero se habla más de fidelidad en una relación de pareja. Es más impuesta que voluntaria, según dicen algunos, porque les dicen tienes que ser fiel, hasta cuando tienen ya los adolescentes o los jóvenes novia o novio, ya no puedes salir con los demás, es como que más transmitida como de unos a otros, ¿no? Verbalmente. Es un acto y es un comportamiento, la fidelidad. El fiel se somete a su compromiso, o sea, es un sometimiento también, y tiene que ver con la confianza, también eso lo mencionó la hermana, y puede tener que ver o no con la conveniencia, que ahorita vamos a ver un poquito de la conveniencia. Entonces la fidelidad es un compromiso, un sometimiento y una promesa a cumplir que le hacemos a alguien o a los demás. Pero vamos a ver qué es la lealtad. Está relacionada con el vínculo afectivo de la relación, o sea, más como con el nombre de la relación, es con lo que se siente en esa relación hacia esa persona. Implica un compromiso más amplio y se relaciona con la confianza, el respeto y el apoyo, que también la fidelidad. Es totalmente voluntaria. Es un profundo sentido ético. El leal se asienta en su decisión, es una oferta ejercida desde la libre voluntad, o sea, no es porque sea mi esposo, mi esposa, mi hijo, es porque quieren ellos ser leales. Tiene que ver con respeto, y apoyo desinteresado sin pensar en conveniencias. Entonces la lealtad es un acuerdo, un asentimiento de apoyo y de ayuda que ofrecemos en un valiente acto de compañerismo.
Entonces, hermanos, se dice, y yo sí lo creo así, que la lealtad va más allá de la fidelidad. Aunque hay versiones, incluso en la Biblia casi la palabra lealtad se menciona menos veces que la palabra fidelidad. Y siempre hablamos, por ejemplo, de la fidelidad de Dios, pero pues conocemos los atributos de Dios y es una fidelidad que es más allá de la lealtad, la que nos tiene el Señor. Entonces, ¿por qué creen que puse un perrito ahí? ¿Qué dicen de los perritos? Que son leales. ¿Y cómo son? ¿Quién tiene perritos aquí? A ver, díganme cómo son. Yo tengo gato. Hace muchos años tenía perrito, ya no tengo tiempo de cuidar un perrito. ¿Cómo son los perritos? Muestran su amor. Ajá. ¿Qué más? ¿Mande? Cariñosos, ¿qué más? Te siguen a donde vas, ¿qué más? Te defienden, ahí ya estamos más, porque todo esto son características de la fidelidad y de la lealtad. Defienden a la persona, ¿qué más? Te cuidan, te siguen, ¿sí, hermano? Eso, olvidan el castigo o la ofensa o ellos siguen ahí, ¿no? No es de, ya no te hago caso. A lo mejor habrá perritos que sí de repente, pero en un momento ya olvidaron, ¿sí? Siguen estando ahí, a pesar de las condiciones del entorno, de lo que haya sucedido, ¿verdad? Es una convicción entonces en donde la persona se compromete de tal forma que va a estar en las buenas, ¿y cómo decimos? Y en las malas. Y hay personas que solo están en las buenas, en las malas ya no están. Entonces, ¿eso sería fidelidad o lealtad? No, ¿qué sería? Conveniencia, deslealtad, ¿qué más le podríamos decir? Traición, y esa es una palabra así bien dolorosa, ¿verdad? Entonces, pues ya lo vimos, que lo opuesto a la lealtad es la deslealtad, la traición, es darle la espalda a una persona que necesita de nuestro apoyo, que nos necesita, que necesita nuestra solidaridad, que necesita nuestro afecto, que necesita nuestra empatía. Y aquí les quiero hacer hincapié en que hay dos tipos de empatía, porque siempre que hablamos de empatía, la gente dice, es ponerte en los zapatos del otro o es ponerte en el lugar de otro, pero eso es cognitivamente hablando. ¿A qué me refiero con cognitivamente? Es pensar, ay, qué horrible le ha de estar pasando, ay, yo pienso que ha de ser bien feo. Pero la afectiva es la que se conduele y es la que, pues debemos tener de las dos, pero sin la afectiva, la cognitiva, la verdad no sirve de mucho, porque es nada más pensar como, ay, qué feo le ha de estar pasando. Y la empatía afectiva es realmente tener misericordia de la persona y condolerse con ella, o sea, sentir qué está sintiendo, aunque cada quien somos diferentes, y es tratar en la medida de lo posible de poder apoyar a esa persona. Y entonces también esta deslealtad, traición, es engañar a los familiares, a los compañeros, a los amigos, exponiendo su honorabilidad. Porque hay personas que creen que para serle leal o fiel a alguien, dijo esto de ti y voy a ir a exponer a los demás, y entonces esa ya es una persona no confiable, porque así como habló de uno, va a estar hablando del otro, ¿verdad? ¿Esa es una persona que ustedes confiarían? No. Y pues ahí dice, hay gente que te da una puñalada en la espalda y después te pregunta, ¿por qué estás sangrando? ¿Sí? Porque hay personas que yo creo que yo agradezco más que me apuñalen por enfrente, porque así pues ya sé, a que, ay, así bien bonito, perdón, y pum, por acá le clavo el puñal por atrás, como que te abrazan bien bonito y te apuñalan, pues ahí estamos viendo que tristemente el mundo es así. Ahí hay algo que yo lo hago diferente, yo hay una materia que doy
que es todo lo que tiene que ver con familia, y hacemos lo que son las genealogías o los genogramas. Pero ahí es para recordar un poquito la historia de Ruth que acabamos de leer. ¿Se acuerdan en dónde vivían Noemí con su esposo Elimelec? ¿Hubo hambre en dónde? ¿En dónde? ¿Y a dónde se van? ¿Mande? Al revés. ¿Dónde vivían? A ver, chequen de nuevo su Biblia, tantito. Ajá, eran de Belén y se van a Moab, ¿sí? Y después, ajá, exactamente. Se va solita Noemí con su esposo. ¿Mande? No, primero se van ellos. ¿Tienen sus hijos? Miren, ahí está primero. Bueno, perdón, sí se van con ellos chiquitos, estaban chiquitos. Se van y después se muere, ¿quién? El esposo de Noemí, que se llamaba Elimelec. Y después de que se muere su esposo, entonces se casan sus hijos, que se llamaban Malón y Kelión. Y toman a sus esposas Orfa y Ruth. Y las cosas no fueron bien, entonces después se mueren los hijos también y se quedan solas Noemí, Ruth y Orfa. ¿Saben de qué me acordé cuando hice esta presentación que me encantaba? Yo no sé si todavía exista o ya no usan el franelógrafo. Cuando yo era chiquita usaban el franelógrafo, ¿no? Entonces pegaban y síganlo usando, eso es un material didáctico bien bonito. Entonces ya leímos que se quedan solitas y se despide ¿quién? Orfa, y se regresa a su casa. Y Ruth ahí la vemos que se va con su suegra. Yo les había dicho aquí, hermanas, no sé si recuerdan, hermanos, hace mucho, que yo siempre quise una suegra. Toda la vida yo oré por una suegra. Y más desde que murió mi mamá. Mi mamá este año cumple 22 años en noviembre, que falleció. Y yo no tuve una suegra porque cuando yo me caso, la mamá de mi esposo ya había muerto. Que yo le agradezco mucho a mis cuñadas que son mucho mayores que yo, que es como tener muchas suegras, pero son mis cuñadas, ¿no? Y es triste porque para mí esta historia es una historia de amor tan hermosa entre una nuera y una suegra. Y eso es algo que en el mundo no se ve, es raro que se vea, y en el pueblo de Dios se debería de ver, porque es la mamá del esposo que tú escogiste. Y tristemente muchas veces las mamás no saben cómo separar el amor de ellas como mamás con el de una esposa de sus hijos. Y al revés, las nueras muchas veces se encelan de las mamás de sus esposos, no viendo que son lugares totalmente diferentes. Una mamá nunca va a ser una esposa, jamás. Eso se da tristemente y se llama incesto y es una cosa terrible, un pecado espantoso. Y tampoco, aunque muchas veces decimos que hacemos de mamás, jamás vamos a ser mamás de nuestros esposos, ¿no? Entonces son lugares bien diferentes. Pero a ver, ¿Ruth pudo elegir otros caminos? ¿O ya era como que lo único que le quedaba a la pobre Ruth? ¿Qué caminos pudo escoger Ruth? Regresarse, ¿qué más? Volverse a casar, ¿qué otra? Irse a otra tierra, ¿sí? Pudo haber hecho muchas cosas Ruth. Se pudo regresar como su concuña, porque era su concuña, Orfa. Yo creo que a Orfa sí le dolió mucho, yo creo que sí quería mucho a su suegra, pero a lo mejor quería más a sus papás, eso no dice el texto bíblico. O a lo mejor también recuerdan las condiciones de vida de las mujeres en los tiempos de la Biblia, que no había muchas oportunidades. Entonces tal vez dijo, pues acá no sé, a lo mejor en otro lado es empezar de cero y
y tal vez le dio miedo y se valía, ¿no? Todo eso, pero ella pues se regresó. Y como les dijo Noemí, pues ya no voy a tener más hijos. Yo creo que Noemí ya era demasiado viejita, entonces pues también era cuidar a su suegra. Y como dijo ahorita el hermano, pues tal vez se quería volver a casar, pues no sé. Y Ruth, como vimos, pudo elegir lo mismo que su concuña, pero ella tenía más que fidelidad, una lealtad increíble y un amor muy, muy grande por su suegra Noemí. Y se comprometió a no abandonarla, a no dejarla. Los que cuidamos personas mayores sabemos que es una cosa muy bonita, pero también es pesada. Y más en estos tiempos que no había pues ni la tecnología, ni ellas tenían el dinero, ni, pago una enfermera para que me cuide a mi suegra. No tenían nada de eso. Entonces yo por eso puse que tenía una lealtad increíble, porque ella dejó todo. Y ahí están nuevamente sus palabras: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo. Entonces, como les decía, para mí, y espero que para todos, es una hermosa historia de amor entre una nuera y su suegra. ¿Algo que quieran decir de Ruth y Noemí? Porque ahorita vamos a pasar a otra historia. Sí, hermano. Usted lo ha mencionado veces y yo también me quedé con esa duda. En alguna parte se ve que a su cuñada, no era su cuñada, era su concuña. No, sí puse ahí con cuña. Perdón. Sí. Ajá. Porque eran casadas. Con los hermanos. Uh-huh. Si ustedes leen por ahí en la Biblia, dice su concuña. Ajá. No, Su cuñada dice. Uh-huh. Sí. A lo mejor algo de traducción o así se decía antes o no. No sabemos. Sí, hermano, muchas gracias. ¿Algo más que quieran comentar de Ruth? ¿No? Ok. Bueno, yo siempre les digo que cuando leamos la Biblia, hermanos, no nada más la leamos de y se fue y besó a su suegra, sino como que tratemos de vivir esa historia, ¿no? Y de imaginarnos porque creo que así cobran como más vida las historias. Bueno, ahora vamos a ver otra historia, pero es de amistad y es de David y Jonatán. ¿Se acuerdan quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran? Ajá. Ajá, muy bien. Jonatán, como ya lo dijeron, era el hijo de Saúl, rey de Israel, y David era el hijo de Isaí. Ellos hicieron un pacto. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Se despojó del manto que llevaba y se lo dio a David, lo mismo que sus vestiduras y hasta su espada, su arco y su cinturón. Y esto está en 1 Samuel 18. Ahí se me fue el 1. Ajá. Bellísimo ceremonial de transferencia de una predilección, todo hecho de admiración y reconocimiento. Y aquí, hermanos, una recomendación, porque no lo he escuchado aquí, pero lo he escuchado incluso en prédicas de YouTube y siempre que es del Antiguo Testamento es primero, porque son libros, o primero de Samuel, primero de Reyes, primero de Crónicas, porque a veces dicen primera de Samuel, y eso es ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Nada más como breviario cultural y recordatorio. Hay gente que es malintencionada con estos versículos. Yo no sé si han escuchado algo de lo que yo les estoy diciendo. Porque ellos hablan de que eran homosexuales y que por eso lo amó tanto, y no es así. La Biblia nos está hablando de que entre hombres, entre amigos, puede haber un amor así de puro y de grande y de leal. Pero ¿qué nos ha enseñado tristemente el mundo?
a distorsionar, y a los hombres varones les ha enseñado que para que no piensen que son, por ejemplo, homosexuales, no deben ser cariñosos, ni con sus hijos, ni con sus amigos, ni con… Y esto yo creo que no estaría en la Biblia si el Señor no quisiera que existiera ese afecto entre padres e hijos, entre amigos, entre compañeros. Y eso, no sé, mujeres qué pensarán, pero algo que yo he visto es que a los hombres entre varones les cuesta menos ser leales. Las mujeres, tristemente, hay estadísticas en donde se traiciona más entre mujeres, y los hombres sí tienen como un código de respeto muchas veces entre ellos. No sé si lo han visto. ¿Sí lo han visto o no? Sí, nos cuesta más, hermanas, a nosotros. Y tristemente muchas veces creen o se cree que para ser leal, ay, le tengo que ir a contar, que tristemente se llama chisme eso, le tengo que ir a contar para que vea que sí soy leal, y entonces pues ya no te vuelves confiable, y la confiabilidad ya vimos que es una parte de la lealtad. Entonces, tanto hombres y mujeres es importante que seamos confiables. Y ahí pues se ven las escenas. Y se ve también, porque David fue el que mató a Goliat, ¿no? Ahí se ve que está el gigante y él con sus piedritas, y pues tocaba el arpa, le tocaba al rey Saúl, era el que le tocaba, y ahí se ve que cómo le está entregando todo lo que leímos del versículo anterior. Saúl tenía celos de David y lo quería matar. Entonces David huye de Saúl. Y pues todo esto es importante para que recuerden, pues que se lea completa. Ustedes pueden leer en 1 Samuel toda esta historia, porque de aquí hay como, en lo que es el tema de hoy, vamos a cortar un poco para pasarnos a otro capítulo de la vida de David, en donde su hijo Absalón, él quería hacer, como le llamamos ahora, un golpe de estado al reinado de su papá, y entonces huye. David tiene que huir de su propio hijo, de Absalón. Y yo no sé si recuerdan algo físico de Absalón. ¿Qué se acuerdan? Que era hermoso, y ¿qué más? Ay, sí, que tenía una cabellera así muy abundante. Entonces, mucha gente del pueblo que quería a David lo ayuda, le es fiel, le es leal, y lo siguieron a pesar de toda la persecución y de todas las situaciones que iban a pasar, porque eso es algo que tiene la lealtad y la fidelidad, que muchas veces vamos a tener persecución. Van a venir tiempos, ahorita me voy a adelantar un poquito, van a venir tiempos, hermanos, que a lo mejor decimos, ay no Señor, no lo permitas, pero pues ya está escrito que no nos vamos a poder reunir así como estamos ahorita. Hay países que tienen muchísimos años en que es perseguido hasta con la muerte profesar el amor a Cristo y la religión cristiana. Tener una Biblia, simplemente hay lugares en donde tienen que entrar como contrabando las Biblias, como cosa clandestina, y es una cosa tremenda para ellos. Es así como, ay, no sé qué, ni en qué pensar para decir, cuando ellos tienen una Biblia escondida. Y hay muchos lugares en donde se sabe que ellos valoran tanto la Biblia que se aprenden los versículos y después se comen las hojas. Y para ellos también es tan triste, porque es decir, me voy a quedar sin mi Biblia, ya no la voy a tener ahí hojeando, y se la comen para no dejar evidencia de que tienen una Biblia. Y nosotros que tenemos la Biblia, muchas veces tristemente ahí está, y no se lee, y no se memoriza. Yo tuve una paciente con Alzheimer, una señora, hermana en Cristo, ya grande, todavía está viva,
Y para mí era bien bonito porque había muchas cosas que ella ya no recordaba y su familia se sentía muy triste y le mostraba fotos y le decía, mira, es que este era mi papá o este es tu hijo tal. Y había cosas, pero recordaba los versículos porque ya para leerlos y ya no tenía esa capacidad. Entonces no sabemos qué nos depare, pero es importante tener esta lealtad en leer la palabra de Dios y estar en comunión con Él. Entonces, en esta historia que les decía, siempre que alguien es leal o que somos leales, va a haber persecución, pues hay un personaje muy especial. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Cómo se llama? Itai. Ajá. Y él fue uno de los generales del ejército del rey David. No era hebreo, era filisteo. ¿Y ustedes se acuerdan de la historia siempre entre los filisteos y el pueblo de Dios? Enemigos. Incluso de broma todavía yo creo se usa, que si un chico anda noviando con una chica que no es cristiana, se le dice, andas con una filistea o andas con un filisteo, ¿sí? Pues eran enemigos y cuando David escapa finalmente de la traición de su hijo Absalón, le dice a Itai que no comparta su destino, que él se quede con Absalón, porque es el que estaba de rey en ese momento. Le dice, no te vayas conmigo, yo ahorita me escapé, pero yo voy a seguir siendo un prófugo y yo no sé qué situaciones voy a vivir, tú quédate aquí, tú no tienes necesidad. Y él le dice, vive Jehová y vive mi señor el rey, que donde quiera que estuviera mi señor el rey, para muerte o para vida, allí también estará tu siervo. Fíjense, a costa de morir, él decide irse. ¿Y saben qué me llama la atención a mí de esta historia bíblica? ¿Saben cuánto tiempo tenía Itai Geteo que se había unido a las tropas y de ser? Tenía bien poquitito tiempo. Hay eruditos de la Biblia que dicen que tal vez tenía un día de que lo habían hecho general. Y van a decir, pero entonces ¿cómo creó esa lealtad? Porque hay personas que tú admiras sin que tú las conozcas y es como si las conocieras ya de mucho tiempo. Entonces, que claro que acá sabemos que era el plan de Dios que tenía para ellos, pero ahí se ve una lealtad que no fue porque se conocían de años o eran amigos. Y estas conmovedoras palabras fueron pronunciadas por un hombre que era originario de Gat. El gigante Goliat, a quien el mismo David venció, era originario de esa misma ciudad, era de Gat. David no forzó a este comandante del ejército, ni le dijo por favor, porque yo creo que algunos aquí recordaremos en donde, por favor ayúdame, ándale y acompáñame y quédate y la gente nos dice, no, es que yo no puedo, no, está bien lejos o no, yo no, yo ya hice mi tarea, yo ya no te voy a ayudar a la tarea o yo no te voy a ayudar a estudiar o, ¿verdad? Yo creo que es muy conocido haber escuchado esas palabras. David no le dijo nada de eso, al contrario, ya vimos que él le decía que se fuera. Y yo creo que le dijo, mira, no te voy a guardar rencor, de verdad, yo te agradezco tu fidelidad, pero mejor vete, mejor salva tu vida. Y el apego que le tuvo él a David brilla con fuerza en esta escena oscura, como una antorcha encendida, y nada puede desviarlo de su decisión. Esa es la lealtad, que así sea el mar, así como tristemente hay gente que es como una barca, que a donde el mar y las olas se lo lleven, pero eso se llama conveniencia. Entonces, él no. Itai desprecia el peligro y él sabía el precio que hay que pagar. La lealtad sabe el precio que se paga. No le importó lo que otros pudieran pensar, que era un traicionero, que era, no sé, del rey y que se iba a ir con David. Pero su corazón estaba unido a David y es un gran honor para él seguir al rechazado rey de Israel al exilio.
Muchas veces la gente no quiere perder su posición porque es comodidad, o no quiere perder su fama, o no quiere perder su… ¿Qué más no? Sus comodidades. ¿Qué más la gente no quiere perder por no ser leal? Amigos, su honorabilidad, como veíamos al principio. Hay gente que se vende y qué triste. Sí, sí, hermano. Hay un ejemplo muy claro de fidelidad o lealtad en nuestra historia. En la forma, por ejemplo, el general Márquez mexicano se va con invasor, pues, con Maximiliano, es derrotado, muere con él, pero él no lo dejó, estuvo con él hasta el final. Yo creo que ahí era función de principios, ¿sabes? O de no perder su nivel, como Ajá. enseñaba. Algo así se me estaba ocurriendo en este momento. Sí, hermano, gracias. Y sí, como dice el hermano, pues hay muchos capítulos de la historia de México, de la historia universal, en donde nosotros podemos ver tanto gente que quiso extender su reino, su riqueza, pero por conveniencia, y gente que fue fiel y leal, ¿no? Y que pues no tendríamos independencia si no hubiera habido esta lealtad, ¿no? También otra historia que no vamos a, nada más la voy a nombrar y que a mí me encanta porque, bueno, yo crecí en la Sociedad Auxiliar de Niñas y es la historia de la reina Esther. Y si perezco, que perezca. Fue una mujer valiente, fue una mujer leal a su pueblo y que Dios la usó a Esther. Pero por el contrario, también en la Biblia vemos muchos ejemplos para ver qué no debemos hacer de gente desleal a Cristo. Los discípulos, mientras Jesús vivió, cometieron errores y fueron desleales. ¿Se acuerdan qué le dijo Pedro al Señor? Que él qué. Nunca te voy a negar, ahí voy a estar. ¿Y qué hizo? Antes de que cante el gallo, ¿me negarás cuántas veces? 3, y hasta dijo groserías y palabras como para que dijeran, ah, no, este no es de los discípulos de Jesús. Los discípulos no se expresan así. Pero huyeron, lo abandonaron cuando él más lo necesitaba y pues ¿qué podemos decir de Judas, no? Por eso cuando alguien es muy traicionero, decimos, ay, como el alma de Judas, ¿no? O como Judas, pero se menciona el nombre de Judas. Pero después de su muerte y resurrección y tras la venida del Espíritu Santo, fue que le mostraron gran lealtad y dieron su vida proclamando a Jesús como Señor y Salvador. Y yo no sé si han leído o han buscado cómo murieron los apóstoles. Y murieron de unas maneras tan espantosas por su lealtad a Cristo. Y es importante, hermanos, que no neguemos al Señor, porque si le negamos, Él, ¿qué nos va a decir? Apártate. Ay, para mí esas palabras son bien horribles, no te conozco. No, Él también nos va a negar. Entonces, y que sea por convicción, por lealtad, no por conveniencia, porque el Señor conoce nuestro corazón. Hay personas que estamos casados o que estuvieron casados. Y yo no sé si ustedes recuerden que hicieron un compromiso. Yo, cada quien ahí pone su nombre, te recibo a ti como mi legítimo esposo o te recibo a ti como mi legítima esposa y prometo amarte y respetarte, cuidarte, seas rico, seas pobre, en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. Este voto era de fidelidad y de lealtad y que se debió de extender en protección de los hijos. La hermana hace rato nos hizo favor de decir que la fidelidad también se extendía a la familia, en este caso a los hijos.
Y también los hijos debiéramos de ser leales a los papás, porque no porque ya no tengan dinero o ya no los quiero cuidar o ya estén viejos o no sé, entonces yo ya no voy a estar con mis papás. Porque si tú estás por conveniencia y ya obtuviste todo lo que pudiste tristemente sacarle a tus papás, entonces no había amor, no había compromiso y no había lealtad ni fidelidad. La mayoría de las veces los hijos son más leales a sus amigos que a sus hermanos o que a sus papás. Y esto hasta cierto punto, fíjense, hasta cierto punto, es normal por la edad, porque la adolescencia es una edad de mucho idealismo. Pero también yo ahí les pregunto, ¿qué está pasando en los hogares? Que sí, yo sé que en Proverbios dice, amigo hay más unido que un hermano. Y tristemente, sí lo hemos podido experimentar. ¿Sí, hermano? Ajá. Ah, sí. Ajá. Con el abuelo. Sí, sí, y eso que menciona el hermano es importante, pero también yo sé que es diferente los que estamos en Cristo que los que no, porque en la Biblia dice que nosotros debemos honrar a nuestros padres, independientemente de si se han ganado o no se han ganado, y es un acto, yo creo, a mí gracias a Dios yo tengo un papá todavía vivo y tuve una mamá, que yo no tuve que pensar como que en el respeto que se tenía que ganar, porque ellos siempre fueron así y además, pues es importante que nosotros honremos a nuestros papás, pero ciertamente, como dice el hermano, hay familias en donde ha habido abandono de los papás, entonces hay un dolor muy grande y yo creo que es como una lucha, sobre todo cuando ya se conoce de Cristo, de que el Señor manda a perdonar, pero también en la humanidad es como decir, hoy, pero me dejó, pero esto, pero… Entonces ahí es, yo siempre pienso en ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en este caso? Y ahí van a tener la respuesta y ahí van a tener que llevar a los pies de Cristo para orar, para pedir perdón y para sanar también. Entonces, les decía que sí es importante que los papás, porque yo hay veces digo, ¿qué está pasando en las familias? En que no se inculca esa lealtad entre hermanos que se prefieren más a los amigos. Y también entre los papás que hacen favoritismos más con un hijo que con otro. Que también sabemos que hay hijos que apoyan más a los papás que otros. Y tal vez en eso pues los papás dicen, pero también es bien difícil, pero no hay que hacer con las palabras y menos con las acciones, como separación. Y otra cosa también, hermanos, es que hay papás que se quejan de sus hijos con los demás. Y una cosa es pedir consejo, pues yo a eso me dedico. Pero otra diferente es decir, ay no, ridiculizarlos delante de otros. Ay no, este es un flojo y este no me ayuda y es que no sé qué hice. ¿Verdad? ¿Verdad? Que entonces es como pues difícil que ese hijo sienta ese amor o sienta como esa lealtad, ¿no? Como decía el hermano a los papás. Entonces se habla mal de los hijos o de los esposos o de las esposas. Ay, es que no hace comida, es que no me dio dinero, es que yo creo que hay maneras en que podemos nosotros arreglar estas situaciones y eso pues también es deslealtad. Y eso es no honrar a la familia, no honrar a los padres y es hablar mal de nosotros mismos porque somos parte de esa misma familia. Y también, bueno, perdón, antes de pasar a este punto,
Hay personas en este primer punto del compromiso que fallaron a su pareja y que por algo pues a lo mejor ya no están juntos, pero en primera es pedirle perdón al Señor, porque puede ser que tú fuiste el que fallaste o puede ser que esa persona fue la que te falló, que tú no fallaste. Pero es seguir en el camino del Señor y el Señor, como dice su palabra, Él restaura lo que pasó. Y nosotros no somos nada ni nadie para señalar, ay, es que mira, se separó o mira, se divorció. O eso le corresponde al Señor, a nosotros nos corresponde arropar a esa persona, restaurarla espiritualmente, ayudarla y esa persona a seguir creciendo en el Señor. Y porque el Señor nos perdona. ¿Hasta cuántas veces dice que tenemos que perdonar? Hasta 70 veces 7, ¿no? Y somos los primeros en señalar. Entonces, es restaurar a esa persona si es que falló o arroparla y pues apoyarla en que perdone y en que continúe en este camino siendo leal al Señor y a sus hijos. La fidelidad de Dios, que esto es lo más importante de todo, hermanos. El Señor es inmutable. ¿Saben qué quiere decir eso? Que no cambia, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, Él nos ama. Los que son papás y mamás aquí, ¿les duele? Yo sé que les duele mucho cuando sus hijos les mienten o fallan, pero ¿los dejan de querer? No. Los disciplinan, sí, porque eso es amor también, disciplinarlos, pero no los dejan de apoyar. Él prometió salvar a su pueblo y mantendrá sus promesas para siempre. Él no es mentiroso, Él es digno de confianza eterna, sin importar cuán improbables parezcan sus promesas. Eso se llama falta de fe. Muchas veces no tenemos fe en lo que el Señor nos ha prometido porque vemos las cosas bien tremendas, pero nada en el cielo ni en la tierra le van a impedir a Dios que Él cumpla lo que nos prometió por medio de su Hijo Jesucristo. Esta confiabilidad de Dios debería ser una fuente de consuelo para nosotros, porque Él nos ama. Y siempre vamos a estar en pruebas. Mientras estemos aquí, hermanos, vamos a tener pruebas. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Y está en 2 de Timoteo 2:13. Dios es un Dios de pactos. Hay gente que quiere usar a Dios con cosas que cree. No, es que tuve una revelación y el Señor me prometió, pues ahí yo no quiero ahondar en esto. Pero muchas veces yo digo, ¿realmente fue Dios o fue tus ganas de lo que tú querías que? Y después le reclaman a Dios cuando no se cumplen las promesas que el Señor no prometió, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado con eso. El Señor siempre quiere, hermanos, lo primero, Él nos ama y Él nos anhela. Y Él quiere que tengamos una relación con Él. Entonces, Él, para que nosotros podamos ser leales y podamos ser fieles, tenemos que estar como hojitas, como pámpanos unidos a la vid. Si no, nosotros separados de mí, nada podéis hacer. Y yo sé que hay gente que ustedes van a decir, pero yo conozco gente muy leal que no es cristiana. Y es verdad, pero imagínense nosotros que amamos a Dios y que estamos con el Señor. Entonces, hermanos, lo primero es que dejemos de ser idólatras y que dejemos de anteponer cosas antes que a Él, porque si no, nosotros no vamos a tener bendición. Yo siempre les digo, y habrá gente que me cree y habrá gente que no, que el diablo también da cosas. No nada más el Señor. El diablo da cosas, pero las cobra. ¿Y a qué precio las cobra? Y el Señor vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia y de manera gratuita. Entonces, lo primero, para que nosotros podamos ser leales y practiquemos todos los valores del reino, no nada más la lealtad, tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón,
con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y nos debemos de preparar para tener una relación íntima con Él. Y algo que a la gente se le olvida, no sé si porque le conviene o porque no lo leo, es vivir en santidad. Sin santidad, nadie verá a Dios. Dios quiere que llevemos una vida santa. Ay, pero todos lo hacen. Ay, pero eso es bien exagerado. A la gente cuando somos leales a Cristo nos hacen a un lado. También tenemos que ser leales en los trabajos, en lo que se nos ha encomendado, porque eso también es testimonio. Pero el que le tenemos que ser leal es que ya no me va a dejar, o no me va a hablar, o escoge a quién sirves. Y lo ideal es que permanezcamos en santidad, que permanezcamos en el Señor. Así vamos a honrar a nuestra familia, porque primero vamos a honrar a Cristo. Y se debe honrar, proteger y defender a la familia. Y si tú quieres y tu familia está desquebrajada o como tú le quieras llamar, porque no hay lealtad, pues lo primero es ponerse a cuentas con el Señor y pedirle perdón también a los miembros de tu familia, a los que les has fallado. Dale a tu familia la confianza y seguridad de que estás comprometido con ella y entonces estará cuando te necesiten, porque hay un dicho popular que dice, candil de la calle y oscuridad de su casa. Y es triste que eso pasa en familias y familias cristianas y no debe de ser. Están para todo el mundo, menos para su esposa, para su esposo, para sus hijos, para sus hermanos. Considéralos valiosos. Cambia tu concepto porque son valiosos. Deja de decirles pues las palabras feas, que eres tonto, que eres esto, que pues así, ay, sí eres valioso, pero te digo eso. No, entonces no estás demostrando esa valía. Muéstrales consideración, muéstrales compromiso. Asegúrate de estar disponible cuando te necesitan. La conveniencia es muy diferente. La lealtad, hay veces, hermanos, no queremos hacer cosas porque estamos cansados, pero es estar ahí cuando la gente nos necesita, a pesar del cansancio y a pesar de muchas cosas, del dinero, de la distancia. Es importante ofrecer apoyo y ayuda, pero de verdad, no nada más como decimos de la boca para afuera. Ay, cuando se te ofrezca ahí estoy, No, es hacer cosas. Como les decía, evitar hacer malos comentarios. Conoce a los miembros de tu casa, de tu familia, qué colores les gustan, porque a lo mejor conocen gustos de hace muchos años, pero ahorita ya les gusta una comida que a lo mejor no les gustaba. Sus intereses, busca maneras de animarlos y de corregir si algo está incorrecto. Hay un libro bien bonito y ya hay para jóvenes, para que se llama Los 5 lenguajes del amor. Lean ese libro. Y por último, la lealtad a la iglesia y a nuestros líderes. Yo tengo pacientes en mi consultorio que muchas veces me dicen, es que mi esposa o mi hijo no quieren ir a la iglesia porque en donde más lo han traicionado es ahí. Y es triste, pero es verdad. En donde más lo han hecho o se han burlado es en la unión de jóvenes. Entonces, es difícil, hermanos, pero es verdad. La iglesia es la novia de Cristo, somos la novia de Cristo. En el versículo que está en la foto, dice, gocémonos, alegrémonos, ¿y qué más dice de aquel lado? Perdón, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. ¿Realmente su novia se ha preparado? ¿Realmente estamos preparados? Y la iglesia somos cada uno de nosotros, porque siempre hay la iglesia y criticamos a la iglesia y pues somos de la iglesia. Y recordemos que somos diferentes partes de un cuerpo, todos tenemos una función diferente. Todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo pertenecemos a ella.
No es un lugar recreativo, o sea, no es un club social, es el cuerpo de Cristo, hermanos. Como creyentes debemos buscar continuamente una vida de lealtad y hablar con la persona. Yo siempre les digo, el que critiquemos al pastor, al líder, a la hermana, eso no va a cambiar nada, ¿eh? Lo que va a cambiar es hablar con esa persona. Primero orar, pedirle sabiduría al Señor, hablar con esa persona. ¿Y qué dice la Biblia? Que con un testigo. Y que si no, así como que seguir, pero el hecho de criticar y ser desleales, eso no va a corregir nada. Yo siempre les digo, si en algo yo te ofendí o si algo yo estoy haciendo mal, vénmelo a decir a mí, porque el que se lo estés diciendo a todo el mundo, en primera a lo mejor ni es cierto. Y en segunda, eso no va a cambiar que yo corrija, solo porque a lo mejor o cuenta no me doy o no lo sé. ¿Sí? Entonces, hermanos, lealtad hacia Dios y su palabra, manteniendo una relación cercana con Él y permitiendo sobre todo que su Espíritu Santo nos guíe en nuestro caminar diario. Él es nuestro compañero, Él es el que nos debe de redarguir, de corregir, de consolar, de todo. Las relaciones tristemente del mundo son hipócritas. Tenemos que encontrar en esta familia también en la fe ese caminar con Cristo, ese sentirnos arropados, ser esas personas, no nada más andar buscando, porque yo a veces digo, a ver, si yo tengo un problema o quiero que oren, no, ¿a quién buscaría? Y si es como contadito con los dedos, pero nosotros por eso tenemos que ser esas personas, no nada más como buscar quién me apoya y yo no apoyar. Mostremos lealtad a los demás reflejando el carácter de Cristo. Ese es un compromiso de cada uno de nosotros como cristianos. Y no solo nuestra familia, sino entre nuestros hermanos de la fe, fortalecernos en esta caminata con Cristo. Y que siempre caminemos con el Señor para que practiquemos la lealtad, seamos leales y practiquemos todos los demás valores del reino. Y pues Dios nos bendiga a todos, hermanos. Y le voy a pedir, no sé, hermana Lucy, quién, porque pues que nos pudiera hacer favor de orar. Y yo les quisiera pedir, hermanos, no sé si estén sentados aquí con sus familias, pero que se sienten que busquen a su familia de manera ordenada, por favor, aquí que busquen a su familia. Si están un papá con su hijo, están hermanos o esposos y que ya que, por favor, si pueden, que oren por la familia, que se pidan perdón, de preferencia en este momento, no se esperan a llegar a su casa, pídanse perdón y después, ¿quién, hermana, que nos haga favor de orar después de unos minutitos? ¿Sí? Muy bien, entonces, primero, por favor, como familias, que se pongan cuentas a Dios, que oren ahí, que platiquen, y después el hermano Paco nos va a guiar en oración pidiendo perdón al Señor por nuestra infidelidad con Él en primera, después a nuestra familia, y que sea un reavivar después de salir de este día, de aquí, y que el Señor siempre no nos deje que nos apartemos. Por favor, vamos a orar entonces. Unos minutos.